Hola amigos, ¿cómo están? Oigan, lo prometido es deuda. Para quienes han visto mis historias aquí en Instagram en días anteriores, vieron que les estuve dando algunas impresiones sobre la novela La Casa de los Espíritus de Isabel Allende. Y les dije también que cuando terminara la novela iba a ver la serie para darles pues mi opinión, ¿no? Entonces, ya la vi. Ya terminé la novela, ya vi la serie y este video va a ser un pequeño video ensayo, espero que pequeño, donde voy a hacer un análisis comparativo entre la novela escrita en 1900, publicada, escrita en 1981, 80 y tantos, y la adaptación a serie del 2026. Tiene 8 capítulos la serie, entonces, pues empecemos, ¿verdad? No les voy a dar una reseña de la novela porque creo que todos sabemos más o menos de lo que se trata. Tengo mucho que decir de esta novela que para empezar a mí me parece, a mí, Monse Chávez, me parece una obra de arte. Es increíble, es magnífica. Ha sido una de las mejores obras literarias que he leído en mi vida por, por el contenido temático, por la estructura narrativa, por la oralidad de los narradores, de la narradora, y sobre todo por la época histórica que representa esta novela. Esta novela para mí es una representación de la vulnerabilidad y la irracionalidad humana. Es una representación de todas estas dinámicas sociales que tenemos entre humanos, entre personas, entre familia, entre conocidos, entre amigos, pero también entre jefe y subordinado, subordinado y jefe. Es una representación de cómo estamos conformados naturalmente como humanos. Y todo esto que vemos en nuestra cotidianidad también lo vemos representado en la novela. Como sabemos también, esta novela, como muchas otras escritas más o menos en estos años y más contemporáneas, ¿no?, han sido catalogadas dentro del realismo mágico. Que yo estoy muy peleada con ese término porque todo el mundo sabemos que es un término eurocentrista. Los europeos empezaron a catalogar así la literatura mexicana o Latinoamérica en vista de que todo lo que que escribía salía del entendimiento humano de ellos. No podían creer que en México y en Latinoamérica pudiéramos convivir con tantas cosas al mismo tiempo, que se nos hiciera totalmente natural, porque es nuestra cotidianidad, es nuestro día a día. Pero yo dejaría de llamar e invitaría también para que se le dejara de llamar realismo mágico y se le empezara a llamar surrealismo, que para mí es lo correcto. Sabemos de dónde viene el surrealismo, tiene sus orígenes en la pintura, luego se extendió a otras artes como la literatura y el cine, y se han hecho muchísimas obras. La Casa de los Espíritus tiene ciertas características del surrealismo que posteriormente, conforme avanza la lectura, se va un poco juxtaponiendo o combinando con eventos históricos, pero también con la memoria, pero también con la oralidad. Entonces, a mí me parece que al final de la novela tenemos algo como surrealismo histórico. Busqué, encontré una impresión del concepto, del término, pero no sé si podría ser una propuesta de lectura, de análisis de esta novela, catalogarlo o hacer una nueva categoría que se llame surrealismo histórico. Yo este análisis lo voy a dividir, lo voy a separar en diferentes partes. Ya les hablé primero sobre, pues mi propuesta de análisis es considerar como un surrealismo histórico, ¿no? Histórico, entiéndase por algo que sí pasó en su momento, que se reconstruyó a partir de algo que les voy a mencionar más adelante. Pero bueno, yo de aquí, de este análisis, rescato algunas cosas como los personajes, la narración y la temática. Y me voy a ir primero por los personajes, por la construcción psicológica de los personajes. Sobre todo es muy importante para quienes escriben o están interesados en empezar a escribir o son principiantes. Tengan en consideración que es muy importante cómo estás construyendo estos personajes psicológica, emocional, mentalmente. No tanto, o sea, sí es importante lo físico, pero sobre todo cómo se comportan y se desenvuelven en un entorno social o familiar, ¿no? Para mí es independiente del género por el que optes. Puede ser ciencia ficción, puede ser surrealismo, realismo mágico, puede ser de lo inusual, puede ser fantástico, etcétera. Para mí es muy importante cómo están construidos psicológicamente los personajes, y me parece que esta obra hace una genialidad. Es
perfecta, cómo están construidos cada uno de los personajes que menciona aquí, es magnífico, es perfección a mi parecer. Estuve investigando un poco sobre el proceso creativo de Isabel Allende al momento de escribir esta novela y, y sé que ella ha dicho que se ha inspirado de familiares lejanos, familiares o personas que convivían con su familia, que tal vez ella no conoció, pero escuchó, ¿no? Entonces rescató esas opiniones y construyó así sus personajes. Por ejemplo, recuerdo que en una entrevista ella mencionaba que Rosa, la Bella, estaba inspirado en alguien de su familia, no me acuerdo si era la novia de un tío o algo así, y que todo el mundo decía que era una mujer hermosísima, preciosa, que por donde caminaba deslumbraba a pasar a todo el mundo, ¿no? Que tenía una luz increíble. También me parece que mencionó a un tío de que se inspiró para escribir al tío de Clara, que ahorita se me acaba de ir el nombre, pero bueno, es parte de la escritura también, ¿no? También quiero introducir aquí una cosa, recordarles que un escritor escribe sobre lo que conoce, sobre lo que siente, sobre lo que piensa, sobre lo que opina, incluso sus ideologías políticas o sociales también se ven inmiscuidas en la narrativa. Y quien les diga que nada de lo que ha escrito tiene relación con su vida, les miente. Les está mintiendo. Porque todos los escritores, escritoras, tomamos un poquito de nuestras vidas, o mucho de nuestras vidas, un poco de nosotros, de nosotras, del amigo, de la amiga, del conocido, de la persona que conocí en la peda. Todo lo que escribimos va a ser una realidad reconstruida a la forma en como les convenga o como le convenga al texto, pero todos los escritores escriben sobre lo que conocen y no lo que desconocen, ¿no? Como les decía al inicio sobre que la novela es una representación sobre la irracionalidad y la composición humana, y ya les decía que a mí me parece que hace un trabajo increíble para la construcción de sus personajes, pero hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención y la verdad es que me conflictó muchísimo y me conflictó mucho más conforme leía la novela. Y este personaje es Esteban Trueba. Yo les mencionaba que en la vida no hay seres perfectos. No hay nadie quien tú puedas decir que es totalmente bueno, que es algo angelical, porque es imposible. Todos hemos cometido errores y tal vez sin querer hemos lastimado a alguien. Pero también hay personas malvadas. Personas que eligen dañar a alguien, aun siendo conscientes de lo que va a provocar sus acciones. Pero también esto a mí me lleva mucho a pensar que el contexto histórico, social, político, incluso cultural, influye muchísimo en la personalidad de alguien. Yo pienso constantemente, por ejemplo, esta parte de que hay personas que crecen y se desarrollan en un lugar hostil, en un lugar donde hay carencias de todo tipo, emocionales, económicas, y su entorno no les permite desarrollar cierta conciencia o cierta empatía hacia otro ser, porque están demasiado concentrados en sobrevivir al entorno que les tocó vivir. Pero también hay personas con muchos privilegios, con muchas herramientas para poder cultivarse, para hacer conciencia y no lo hacen. Y es ese otro tipo de personas que a mí me parecen totalmente peligrosas porque eligen ser ignorantes y egoístas por voluntad propia. Y antes de continuar hablando sobre Esteban Trueba, quiero hacer un apunte. Isabel Allende humaniza demasiado a sus personajes y no quiero que nos confundamos. Humanizar no es sinónimo a perfección, sino humanizar es igual a reconocer que alguien es imperfecto, a reconocer que alguien comete errores, a reconocer también que alguien a veces es malo porque así lo decidió, o es malo porque no se dio cuenta, o es bueno o hizo acciones buenas, que viven en la imparcialidad, ¿no? A veces. Y para mí eso es humanizar porque nos recuerda mucho a cómo somos como personas, a cómo por naturaleza somos. No quiero adentrarme tanto en la naturaleza humana, pero si quieren conocer un poquito sobre de dónde venimos o algunas teorías literarias o filosóficas, les recomiendo leer a Jacques Derrida, a Guattari, a Deleuze, a Julieta Yellin, entre otros teóricos y teóricas, ¿no? Que hablan precisamente sobre este origen del ser humano y va un poco ligado al devenir animal, porque hay una cierta animalidad en el humano. Pero bueno, ese es otro tema, otro asunto que lo puedo desarrollar en otra ocasión, ¿no? Quiero leerles algo que escribí, algún apunte que hice.
Cuando humanizamos a alguien, le permitimos mostrar las características humanas que todos poseemos por naturaleza, pero también por el contexto social, económico, político y cultural. Este personaje tan raro, tan cuestionable, sí, tan humanizado, tan odiado, pero hay algo que me llamó mucho la atención mientras leía la novela porque a mí me parece que no es solamente una vez cuando se menciona este pensamiento, esta creencia de Esteban, que para mí caracteriza mucho voy a decir, al sistema patriarcal, no a los hombres, porque entendamos a los hombres como un sistema, no como humanos, al menos en este momento. Este sistema patriarcal se ha encargado de clasificar a las mujeres y muchos hombres se han creído este adoctrinamiento que no es nuevo, no es del siglo XXI, no es del siglo XX, tiene sus raíces desde el siglo XVIII. Y aquí voy a introducir dos figuras o dos conceptos literarios que se desarrollaron a mediados del siglo XIX por ahí. Creo que todos los conocemos, si no lo conocen seguramente lo han leído en muchas novelas de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, porque sí, se extendió todavía al menos 20 años del siglo XX. Estamos hablando sobre el ángel del hogar y la mujer fatal. Estos dos conceptos tienen sus raíces en el pensamiento positivista. Sabrán que el pensamiento positivista tiene su origen en Francia después de la Revolución Francesa y sabrán también que muchos de los pensamientos, de las decisiones políticas, de la cultura, de la infraestructura francesa se trasladó a diferentes partes del mundo, incluido Latinoamérica y México. Y no fue la excepción para estas dos figuras que se les terminó adueñando el arte, pero precisamente en esta ocasión voy a hablar de la literatura, ¿no? Estas dos figuras nacieron a partir de este pensamiento positivista que buscaba reconstruir al país, introducieron un proyecto de nación para reestructurar todos estos ámbitos. El culpable del término el ángel del hogar es un poeta, aquí les voy a dejar el nombre, escribió un poema llamado El ángel del hogar. Es un poema larguísimo, larguísimo, donde en este poema podemos encontrar la visión de él que tiene hacia las mujeres y cómo era la mujer perfecta, cómo para él, como persona, como humano, pero también como escritor, era la mujer perfecta. Entonces empezó a describir que la mujer perfecta era aquella que se limitaba a estar en la casa, a ser ama de casa, a ser buena compañera, buena esposa, buena madre, que se limitaba a preocuparse por cosas de índole femenina, como le decían en ese tiempo, o sea, que estuviera bien vestida, bien aseada, que se viera muy bonita, muy hermosa. También eso tiene mucha relación con este tema sobre la piel, sobre que las mujeres de piel blanca eran mucho mejores, con una mejor posición, ¿no? Y justamente en esos años se creía mucho, o más bien se impuso, no se creyó, se les impuso a las mujeres a casarse, a ser ama de casa, a tener hijos y a educar a los propios hijos, porque este pensamiento positivista decía que los niños educados en casa por una mujer de bien se iban a convertir en hombres que reconstruyeran el país. Este escritor hace este poema, se consolida este concepto, se traslada a lo literario, también a la pintura y otras disciplinas artísticas, pero para contrarrestarlo llegó otro concepto que se le llama la mujer fatal, la mujer caída, y en sí es lo opuesto al ángel del hogar. El ángel del hogar es la mujer que se casa, que tiene hijos, que se encarga del cuidado, del esposo, de los hijos, de la casa, de mantener limpio todo, de educar, de tener la comida hecha, de estar siempre bonita, presentable para la sociedad. Y la mujer fatal es todo lo contrario, es esa mujer soltera que no se ha casado, pero también muchas veces vamos a ver esta figura representada en la literatura por medio a través de las trabajadoras sexuales o como en su tiempo se les llamó prostitutas. Mucha de la literatura escrita del siglo XIX, sobre todo escrita por hombres, ahorita me viene un nombre a la cabeza, Manuel Paino, entre otros. Muchos tienen en sus novelas estas dos figuras y como era algo común de lo que se escribía en ese momento, van a abundar mucho estas figuras y sus características van a ser muy recalcadas y
son demasiado obvias, así que no hay pierde. Cuando se adentran en una de estas novelas, lo van a percibir inmediatamente, ¿no? Bueno, después de haber dicho todo esto, de hacer esta pequeña introducción sobre el ángel del hogar y la mujer fatal, eh, regreso a Esteban Trueba, ¿no? A ese personaje que me llama mucho la atención por su contradicción, su personalidad tan contradictoria y tan inestable e incomprendida. No la comprendo para nada. Hay algo que es muy notorio para mí en la novela y que se menciona en varias partes de esta narración, y es esta clasificación que hacen los hombres con las mujeres. Y me llama mucho la atención porque yo sé que Isabel Allende en su momento, en sus tiempos, lo vivió. Las mujeres del siglo XX lo vivieron. En el siglo XXI, las mujeres crecimos en el 2000, que fuimos adolescentes en el 2010 y que somos ahora adultas en el 2026, lo seguimos viendo, lo seguimos viviendo. Seguimos viendo a hombres que clasifican a las mujeres de acuerdo no nada más a su físico, sino a su mentalidad, a su estilo de vida. Pero en la novela, Esteban Trueba es uno de esos hombres que clasifica a las mujeres. Clasifica en dos grupos: las mujeres que valen la pena y las que no valen la pena. Pero aparte, a las mujeres que valen la pena también las clasifica en dos grupos: las mujeres que valen la pena para casarse y las que valen la pena pero que no son accesibles. Y luego están, y bueno, estas mujeres que sí valen la pena, al menos para él y algunos hombres de su época, obviamente que son mujeres de la ciudad, obviamente que son mujeres blancas, o si no son mujeres blancas, sean mujeres que están en una buena posición económica, o que más bien sus familias, porque recordemos que es el siglo XX, a inicios del siglo XX, que tienen una buena posición económica, sus familias, y que no hay una preocupación futura, al menos, ¿no? Luego están las mujeres que para él son las que no valen la pena, que como lo hemos visto en el siglo XXI, mujeres que parece que no tienen derechos y que no merecen ser respetadas por ser humanos. Y estas mujeres, yo sé que lo están pensando, y sí, son las mujeres del campo, de las comunidades rurales. Les quiero leer algo que escribí. Hice algunas anotaciones nada más para que no se me olvidara. Para él, las mujeres del campo no tenían ningún valor humano, no significaban algo, eran de su propiedad, eran algo que podía poseer y desechar, tomar a cualquier hora del día. Muy diferente a las mujeres de la ciudad, que siempre trató con amabilidad y cariño. Poco antes de casarse, sabemos, porque la misma novela no lo muestra, no lo describe, y ese es un punto que voy a mencionar más adelante. Conocemos las violaciones que él cometió, las violaciones principalmente a las mujeres que eran inquilinas de las Tres Marías. Las tomó, luego las dejó, y probablemente sin ningún remordimiento en su cabeza. Luego vemos que avanza el tiempo, él ya llega a sus 30 años y quiere casarse, entonces se traslada a la ciudad con el matrimonio del Valle a preguntarle si tienen una hija disponible. Y se termina casando con Clara, ¿no? Clara es la hermana de Rosa, quien iba a casar con Esteban Trueba. Luego sabemos que fallece envenenada. ¿Recuerdan que hace unos momentos les dije que el contexto en el que te desarrollas y creces sí ingiere, sí tiene una consecuencia en cómo desarrollas tu personalidad? Y sabemos el origen de Esteban Trueba, ¿no? El origen de su familia. Yo no podría asegurar que Esteban Trueba era plenamente consciente de que los actos que estaba cometiendo eran inmorales y rayaban en la ilegalidad, justamente por el contexto de la época. Y ustedes saben que hace muchos años, muchas cosas de las que ahorita no son normales y que son inaceptables socialmente para nosotros, y que son cosas que se juzgan y se señalan y se cuestionan. Hace muchos años no se hacía ese cuestionamiento y las personas vivían alrededor de todo eso y lo aceptaban. Entonces yo no puedo asegurar, porque al menos la narración a mí no me da una pizca, algo que me diga que
por las noches Esteban Trueba se sentaba a pensar en sus acciones y que estaban mal. De hecho, sí hay algo que nos dice la narración durante muchas páginas, y es que Esteban Trueba siempre se repitió hasta el final de sus días. Bueno, no precisamente hasta el final de sus días, pero durante muchos años se repitió a sí mismo y a los demás de que había sido un buen patrón y que había tratado con dignidad a sus trabajadores. Y ahí me voy a saltar precisamente a este tema de por qué me causa tanto conflicto este personaje. Esteban Trueba creyó toda la vida que era necesario tener líderes, que era necesario que alguien llegara a un lugar y que mandara, que tomara decisiones, y que el resto de los que lo rodean acataran estas decisiones, ¿no? Y a mí me conflictúa mucho este pensamiento porque estoy un poco de acuerdo con eso. Yo no creo mucho en la horizontalidad porque creo que todas las civilizaciones, todas las comunidades sociales, todos los gobiernos tienen que estar regidos por alguien que tenga los conocimientos en el área, ¿no? Los conocimientos que se requieren. Pero como muchas personas lo han dicho, y yo también estoy de acuerdo, para ser líder hay que saber liderar, hay que saber acompañar, hay que saber tratar correctamente, hay que saber tratar con dignidad y respeto a los que te rodean y verlos como tus iguales, no de arriba hacia abajo. Y por eso me siento tan contrariada con este personaje, porque me digo a mí misma, ¿cómo puedes estar de acuerdo con una parte de su pensamiento, pero luego señalarlo? Porque a mí me parece que él nunca fue un buen patrón, que nunca fue un buen jefe, porque no supo qué hacerlo, porque no les pagaba con dinero, al menos al inicio, a los inquilinos, a los campesinos. No les pagaba con dinero, sino les pagaba con un vale rosa, que la misma narración lo menciona, y que luego esta dinámica de pago fue muy común en esa época. Lo vemos también en Como agua para chocolate, lo vemos también en el murmullo de las abejas, y lo vemos en muchas novelas de este tipo de temáticas históricas, ¿no? No trataba con respeto a los campesinos, los ninguneaba, los veía como menos, y él siempre sostuvo la idea de que gracias a él se habían hecho de buenas personas, gracias a él se habían educado, les habían inculcado cosas, y siempre se repitió hasta el cansancio de que sin él ellos no serían nada. Y es algo que en lo que yo no estoy totalmente de acuerdo, porque la tierra se desarrolló correctamente fue gracias a los campesinos que conocían la tierra en la que habían vivido toda su vida. Y es una también de las incongruencias de Esteban Trueba, ¿no? Que muchas personas le hicieron saber estas actitudes. Dentro de la narración, tenemos personajes conscientes, ¿no? Y muchas personas se encargaron de hacerle saber que lo estaba haciendo incorrectamente, y a él no le importó. Entonces yo por eso digo, es que yo no sé si él estaba plenamente de lo que estaba haciendo y de las consecuencias que le iban a traer sus actos, porque lo que sí veo en la narración es que muchas veces se sobresalta, muchas veces se encuentra a sí mismo sorprendido del resultado de ciertas acciones, porque a mí lo que me parece es que vuelvo a lo mismo, era una persona irracional e incongruente, que se dejaba guiar por sus emociones del momento y no pensaba a futuro, y da como resultado pues cómo le fue al momento del golpe militar. Luego más adelante de la narración se introduce a Alba, su nieta Alba. Y entonces, luego de haber visto a ese Esteban Trueba irracional, poco elocuente, violento, con su esposa, con sus hijos, con todas las personas que le rodean, llega su nieta y parece que se transforma, y es algo que no entiendo. ¿Cómo tratas tan mal a todas las mujeres que han conformado tu vida? Pero llega una mujer que te hace sentir muchísimas cosas, que te quiebra emocionalmente, y todo ese amor que tenías acumulado que no te permitía sentir, se le entregas a ella. Y yo cuando leía la novela y llegué a esta parte, no le entendí.
Voy a empezar a hablar uno de los puntos de este análisis y es el rescate de la memoria y la oralidad para reconstruir la historia. Dentro de la novela, el personaje Alba hace un rescate de la memoria y oralidad de su familia para reconstruir la historia generacional, pero también hay rescate memorial fuera de la narración, un trabajo de investigación de la autora Isabel Allende. Acude a buscar voces familiares de pasados, archivos guardados o que se creían perdidos, y a mí me parece una genialidad que haya recurrido a utilizar el género surrealista para terminar reconstruyendo una historia que es real, que es verdadera, que le ha tocado a muchos latinoamericanos, a muchos chilenos de donde es ella. Un poco de los apuntes que hice en mi análisis, la novela propone una verdad histórica, una realidad surrealista donde se introducen espíritus, voces del más allá, hechos que son inexplicables para la mente humana. Esta obra literaria es histórica, política, y me parece que es perfecta porque todo es político, es lo que nos rige. Caminar es político, pensar es político, escribir es político, y es lo que hace Isabel Allende. Rescata una memoria que los gobiernos tiranos y fascistas intentaron destruir. Isabel Allende rescata una memoria, una voz que se creía perdida, que se creía destruida por estos gobiernos fascistas, tiranos, antidemocráticos. Lo que no pudieron hacer estos gobiernos fue destruir este pensamiento crítico de las personas que fueron sobrevivientes. Y a mí me parece totalmente hermoso lo que hizo Isabel Allende fuera del mundo narrado y que también lo trasladó al mundo que ella misma está narrando a través de estas voces narrativas. Y ahora voy a cambiar al otro tema, las voces narrativas de esta novela. En esta novela vamos a encontrar dos voces, una voz en tercera persona y una voz en primera persona. Para no perderme tanto en este tema, les voy a leer un poquito de mis anotaciones, porque son un poquito más precisas. La tercera voz, la voz narrativa dentro de la novela, se juxtapone con una primera voz, en primera persona. Esta voz en tercera persona sabemos que es un personaje que al parecer es omnipresente, pero luego ya sabemos que no es que sea omnipresente, sino que hace el rescate de estas cartas y estos diarios para reconstruir la historia, ¿no? Es Alba que a través del rescate de la memoria de su familia, archivos y oralidad reconstruyó la historia generacional. La principal voz narrativa de la novela está en tercera persona, que se convierte en segunda persona cuando habla de sí misma. Estas voces están sobrepuestas con una primera persona, que es la de Esteban Trueba. Ella escribe la historia en una cronología perfecta a través de las voces generacionales. Conforme avanza la narración, introduce la voz en primera persona de Esteban. Algo utiliza el recurso de las voces para darle una textura, contribuyendo a que el ritmo narrativo sea fluido. El lenguaje poético, también el lenguaje poético de la voz narrativa y su perspicacia para echar vistazo del futuro permite ligar historias y hechos de una forma natural. Allende rescata esto y lo reconstruye para construir una nueva historia utilizando el surrealismo como recurso, y es una de las maravillosas cosas del arte. Parte de este análisis de las voces narrativas, también hay que mencionar los recursos poéticos que utiliza Isabel Allende para darle profundidad a la historia y para darle también cierto color, y que justamente son esos recursos poéticos que hace que la narración se humanice, que los personajes se humanicen, porque yo creo que sin esta parte tan surrealista o tan poética no hubiera sido posible tener la narración o concluir la narración de la forma en como concluyó. Por último, el último punto es la estructura narrativa. La estructura a mí me parece que es lineal en su totalidad, porque hay un orden cronológico de los hechos. Sí hay ciertos vistazos al futuro, pero justamente esos vistazos nos permiten tener el ritmo que tiene la novela. Entonces no hay mucho que decir sobre cómo está estructurado el texto. Me parece que es elocuente, está bien diseñado, está bien escrito y todas las partes están puestas en el lugar que tienen que estar y están unidas justamente por esta voz poética, que es parte de la voz en tercera persona, que finalmente termina siendo Alba, un personaje dentro de la historia.
Ese fue mi análisis de la novela. No sé si están de acuerdo conmigo, pero lo que yo más rescato de ese análisis es justamente el rescate de la memoria y la oralidad, de la tradición, para poder reconstruir una historia que se creía perdida o que se creía olvidada. Y es justamente una de las cosas hermosas de la literatura y del arte en general. Yo lo he dicho varias veces, que el arte no es solo una actividad recreativa, no es un espectáculo, no es algo para pasar el rato. La literatura también puede iniciar o terminar revoluciones, también nos puede permitir a desarrollar un pensamiento crítico, nos permite a evaluar ciertas perspectivas de la vida que tal vez nuestro entorno no nos lo proporciona. Y es lo hermoso, lo magnífico y lo increíble de la literatura que tiene mucho poder sobre las personas. Y a mí me parece que es increíble que sea a través de esta disciplina artística que se pueda hacer un rescate de algo que tal vez ni siquiera nos pasaba por la mente. Y es un trabajo increíble, un trabajo de investigación muy bien hecho y muy increíble de Isabel Allende, que hay que reconocer lo que yo sé que se le ha reconocido muchas veces y que por eso es tan aclamada esta novela, por su contenido temático sobre una historia que yo les dije que no me iba a detener tanto en eso porque de, quiero dar por hecho que todos estamos al tanto de lo que pasó en Chile, más o menos entre 1970 y 1990 con la militarización del país. Ok, ahora sí, después de haber hecho este análisis de la novela, voy a hacer mi análisis respecto a la serie y es mucho más cortita porque lo que tengo que decir de esta serie es que lo odié. No lo odié, pero tampoco me gustó. Tengo que ser honesta. Es algo muy común en mí. No me gustan mucho las adaptaciones porque me dejan insatisfecha, me dejan como una sensación de vacío. Porque, a ver, yo entiendo perfectamente que se tiene que hacer un resumen y una reestructuración de la historia y se tienen que rescatar elementos que son que sobresalen más y que son mucho más importantes para la narración. Estoy plenamente consciente de que en lo audiovisual, en el cine, en la televisión, la narración visual y la narración auditiva es mucho más importante, porque es lo que caracteriza a los audiovisuales. Lo entiendo perfectamente, o sea, comprendo el propósito. Hice varios apuntes, algunos apuntes, lo negativo, lo positivo. Primero, la cronología. La cronología de los hechos la cambiaron totalmente. Y estos hechos son la muerte de los papás de Clara, el primer temblor y el despido de Férula cuando Esteban Trueba la saca de su casa y le dice: vete, no te quiero volver a ver en mi vida. Dentro de la novela, la muerte de los papás de Clara se da después del segundo embarazo de Clara, cuando nacen los gemelos. Pero en la serie, este evento lo anticipan y lo colocan a inicio de la serie, en el primer embarazo de Clara, que es cuando nace Blanca. Y a mí me parece, es que, a ver, hay que entender, yo entiendo perfectamente quienes trabajan en audiovisuales, yo lo entiendo perfectamente, pero también entiendan que los escritores y las escritoras introducen ciertos elementos en sus narraciones por algo están donde están, tienen un significado, tienen un valor y representan mucho, es un punto de partida para los eventos que van a suceder más adelante o que ya sucedieron, que es parte del pasado. O sea, por eso los colocan en cierto tiempo, ¿no? Y a mí me parece que el haber adelantado la muerte de los padres obviamente deja una grieta en la narración visual y en la historia que se están contando, porque le impide más adelante a Blanca haber convivido un poco con sus abuelos y tener estos recuerdos, porque más adelante, al menos dentro de la novela escrita, hay unos vistazos, ¿no? Algunos recuerdos. Y pues le quitan esta experiencia. Otra cosa que tampoco no me gustó de la adaptación, que no hay profundidad con las violaciones. Yo sé que Isabel Allende no profundiza, o no es que no profundice, sino que no da detalles
sobre las violaciones de Esteban Trueba hacia las inquilinas de las Tres Marías. Pero al menos sí se encarga de relatar todas las violaciones y de mencionar a quienes violó, a qué mujeres violó, dónde las violó, cómo las violó, y sobre todo las consecuencias, ¿no?, emocionales para las víctimas, para las sobrevivientes y para el entorno social. También creo que deja al espectador como en el limbo. No le permite hacer como conciencia o como crear ciertas preguntas para después respondérselas. Yo sé que más adelante muestran unos segundos, apenas unos segundos de la violación hacia Pancha García. Pero es que también tengo un conflicto con eso, porque primero muestran la escena cuando Pancha ya está en la casa de las Tres Marías, o en una casa principal, en la casa del patrón. Y al menos la primera escena con Esteban Trueba parece que ella ha aceptado estar íntimamente con él, tener relaciones. Más adelante es clara que a través de pues de sus poderes puede visualizar estas violaciones, pero a mí me parece que no transmite el mismo sentimiento que transmite la novela, y ahí hay un vacío, hay insatisfacción, no me parece que a mí exceptuar esos hechos corta un poco la historia o no permite que se comprenda en su totalidad la historia. Otro punto que no me gustó para nada. Me parece que fue un error. Sí, fue un error. No sé por qué acordaron hacerlo así. Pues supongo que Isabel estuvo de acuerdo. Eliminaron a los gemelos. Entonces en la serie no existe el tío Nicolás. Solo existe Jaime. Y otra vez, me parece que es un error garrafal esto, porque rompe con la narrativa y rompe con el sentimiento que la misma novela quiere transmitir. En la novela, los personajes de los gemelos tienen como propósito transmitirle al lector cierta sensibilidad, cierta amistad, cierta confidencialidad entre hermanos, y es una forma como de decir de que entre tanta mierda que existe alrededor hay algo bueno, que dos personas se conectan por alma, mente y cuerpo, porque son uno mismo, que obviamente la vida, porque así es la vida, así son las circunstancias de la vida, creces y te vas alejando de las personas a tu alrededor, incluido tus hermanos, tus familiares, tus padres, ¿no? Pero es una reflexión acertada que muestra la novela y que se pierde en la serie. No vemos a Alba conviviendo con su tío Nicolás, enseñándole sobre volar, sobre cómo controlar tus miedos, tus temores, cómo controlar tu mente hacia ciertas situaciones. Y eso es muy importante en la narración, en la novela, cuando ocurre eso dentro de la infancia, en la infancia de Alba, porque más adelante, cuando ella es secuestrada por los militares, y Alba tiene un diálogo interno donde se dice a sí misma, es que todo lo que mi tío Nicolás me enseñó sobre resistir ante el dolor no me ha permitido resistir todo esto que estoy viviendo, y eliminar eso, eliminar esas vivencias que Alba niña tuvo con su tío Nicolás, eliminarlas en la serie, me parece que le quita una parte esencial a Alba. Porque Nicolás hace mucha diferencia, o es muy importante en la vida de todos los personajes. Obviamente que al eliminar a Nicolás también eliminas a Amanda. Y eliminas a Manuel, el hermano de la novia de Nicolás, que en la novela sabemos que luego cuando este niño crece es el novio de Alba, y son quienes terminan involucrados en la revolución ante el gobierno fascista. Entonces obviamente que pienso que fue un error garrafal eliminar al gemelo, porque te está eliminando una parte importantísima de la historia dentro de la novela y que no se ve en la serie. Se pierden muchas cosas, se pierden muchas piezas del rompecabezas. Otra cosa que tampoco no me gustó. Ok. Ya lo decía ayer de análisis, ¿no? La novela tiene dos voces narrativas, una en tercera persona y una en primera persona. La tercera persona termina siendo Alba, pero no sabemos qué es Alba sino hasta el final. Pero Alba no escribe la historia como en primera persona, como si fuera de ella, sino como un narrador que conoce los hechos y los está narrando,
que tal vez cuando habla de sí misma de repente puede sentirse como segunda persona, y luego una primera persona que es el testimonio de Esteban Trueba, ¿no? Pero en la serie la voz narrativa es en primera persona y es demasiado personal, algo que no ocurre en la novela. Una voz en tercera persona, al menos dentro de la literatura, jamás te va a infundir sus pensamientos, tus creencias, lo que considera que es apropiado o no. Simplemente te va a dar la narración de los hechos como él o ella los conoció, sin quererte involucrar en algo o orientarte, orillarte hacia que creas en algo. Y la serie está contada en primera persona por Alba, que, ok, después de la novela sabemos que es Alba, pero es que no hay este cambio de voz, no hay este cambio de sensación, de intencionalidad, eso. No hay este cambio de intencionalidad en toda la novela, sino hasta el final, cuando termina su relato y ya empieza a escribir en primera persona, ¿no? Y entonces eliminan una de las voces importantes, que es la voz de Esteban Trueba, desde su perspectiva, claramente. Entonces ya no hay voces narrativas, hay una sola y en primera persona. Y que esta primera voz, a mi parecer, está muy romantizada y está muy sensibilizada y es demasiado personal. A algunos les gustará, a otros no. Pero eso me va a llevar también a cómo se concluyó la historia, que tampoco no me gustó, pero eso lo voy a mencionar hasta el final. De las cosas que sí me gustaron, lo positivo, es rápido. No quiero profundizar mucho en eso. Hay una profundidad y continuación en los personajes. Ok, hay unos personajes de Isabel Allende que, a ver, yo desconozco si fue intención de Isabel ya no hablar más de ellos o se le fue, pero de hecho en mis historias de Instagram cuando estaba leyendo la novela yo decía, es que hay algo, cuando me empiezan a sentir inconformidad, cuando ya no se habla de otros personajes y es inconclusa sus historias. Yo recuerdo mucho lo que nos decía un profe de teatro en la prepa. Yo estuve en el grupo de teatro de mi preparatoria. Y nosotros mismos escribíamos los guiones de la historia. Y recuerdo que en una ocasión cuando íbamos a presentar una obra de teatro, alguien dentro de nuestros compañeros, o sea, era otra compañera y yo encargadas de escribir el guión, y alguien nos hizo la observación de que no le habíamos dado un cierre a un personaje. Y jamás se me va a olvidar lo que nos dijo este maestro de teatro. Es que en las historias ficticias, como en la vida real, va a haber personas que desaparezcan de tu vida y que tú ya no sepas más qué pasó con ellos. En la vida real va a haber personas que van a pasar los años y tú vas a dejar de saber de ellas, porque así es la vida. Y no pasa nada, porque es parte del proceso. Y jamás a mí en la vida se me ha olvidado eso. Y cada vez, a partir de que yo me empecé a dedicar más seriamente a la literatura, a la escritura creativa, a las narraciones, yo siempre me acuerdo mucho de eso. Y digo, es que la literatura tiene que ser profunda, tiene que ser apegada a la realidad, a los hechos, para darnos cierta sensación, la que sea, ¿eh? Puede ser esperanza, puede ser un golpe de realidad, puede ser rescate como lo que hace Isabel Allende, entre otros. Pero es que, sí, sí, deja de saber de las personas y pasa también algo similar en las narrativas. Y yo desconozco si fue intención de Isabel dejar inconclusos sus personajes y ya no volver a mencionar, o fue un error, que no creo que se haya sido error. O sea, la obra es magistral, no creo que se le haya ido ese error. Entonces yo me inclino más a que haya sido una intencionalidad basados en este pensamiento que ya les mencioné, ¿no? Pero bueno, la novela, digo, la serie sí profundiza un poco más en estos personajes. Y son los personajes, por ejemplo, de Pancha, del hijo de Pancha, del nieto de Pancha. Son los que yo más a mí me llama la atención, porque al inicio de la novela pues se menciona que Pancha fue violada por Esteban, que luego le dijo que estaba embarazada, y luego en un punto sale de la historia. Ya no, me parece a mí que ya no se vuelve a mencionar sino hasta su muerte, cuando su padre, el señor Pedro García,
trata de ayudarla en su enfermedad y al no hacerlo correctamente la terminan llevando a un hospital cercano y muere porque es demasiado tarde, ¿no? Y ya, así cierra su historia. Luego, más adelante en la historia, Isabel Allende nos introduce al nieto y uno se queda como, a ver, ¿en qué momento? O sea que el hijo de Pancha tuvo un hijo y no nos lo mencionó en la narración y hace ese rescate la propia serie. Eso me gustó mucho porque nos explica, ¿no? Nos da una pequeña explicación o nos muestra muy poquito de que, muy poquito sobre el hijo de Pancha y el hijo de Esteban Trueba, que en la novela no nos lo muestran, no nos lo describen, no nos habla nada de él, no nos dice cómo creció, cómo se desarrolló, cómo murió, cómo desapareció, nada, sino que simplemente nos introduce a su hijo y al nieto de Pancha y de Esteban y ya. Y me gustó muchísimo eso y lo agradezco, la verdad, porque me dio respuestas a muchas preguntas que me estuve haciendo conforme leía la novela y pues espero que haya sido también creación de Isabel Allende, ¿no? Que ella haya aportado en la construcción de este personaje del que no se habló en la novela. Otra cosa que me gustó mucho también es que, bueno, esto lo voy a leer. La serie permite ver que a veces la hostilidad es la única respuesta ante la violencia. Las mujeres blancas feministas no podrán entender ni empatizar con la situación de mujeres en las comunidades rurales. Y yo creo que en la novela, tal vez la novela no profundiza, bueno, ya hasta el final, que es la propia Clara diciéndole a Blanca que de nada sirve, y también se dice mucho en la novela, no me acuerdo exactamente la oración, las palabras, pero dice algo como que no sirve de mucho la caridad si no viene acompañada de justicia. Y al menos al inicio, cuando vemos a la señora del Valle, que se me acaba de ir el nombre, que es la mamá de Clara, ya ven que la señora era sufragista, estaba peleando por impulsar el voto femenino. Ella murió sin ver que las mujeres votaran. En la historia feminista también hemos encontrado mucho esto y, bueno, pueden ir a acudir a ciertos archivos escritos, ¿no? Que pues las sufragistas feministas de principio del siglo XX a finales del siglo XIX eran mujeres blancas en una buena posición económica. No era interseccional el movimiento feminista. ¿Y por qué eran feministas estas mujeres? Pues porque tenían el capital. Pues hay una parte en la serie donde Clara entra al taller de costura y trata de hablar con las mujeres, pero las mujeres les dicen, no se preocupe, aquí todas nos hemos acostumbrado y todas nos cuidamos a nuestra forma, nos cuidamos entre nosotras. Y por eso ese apunte, a veces puede sonar hostil, puede sonar grosero, pero es que a veces es la única herramienta que tienes a la mano y considerando el entorno en el que crecieron estas mujeres, pues es la única vía que tienen ellas para protegerse de incluso otras mujeres que están tratando de introducirse a su propio mundo y que eh, en su necesidad de querer ayudar terminan empeorando las cosas. Y esto no es nada más algo que sucede en la ficción, lo vemos en la vida real. Pues se sigue señalando a las mujeres feministas blancas en una posición económica estable, ¿no? Cómo se creen salvadoras y tiene mucho que ver también con este síndrome del salvador, de que crees que vas a poder salvar a todo el mundo y ayudar a todo el mundo cuando pues probablemente estas personas no necesitan ser salvadas y no necesitan tu ayuda y seguramente ya se las están arreglando a su manera. Y me gustó mucho eso, me gustó mucho que, bueno, no sé si de la misma manera lo entendieron los espectadores de la serie, pero yo lo entendí así, ¿no? Y bueno, con esto cierro este análisis de La Casa de los Espíritus. Espero que no se me haya ido nada. Me encanta mucho hacer estos análisis de las novelas, sobre todo novelas que me atrapan muchísimo, que me hacen sentir mucho, porque es lo que provocó en mí esta novela. Conforme yo la leía, yo estaba sintiendo un montón de cosas. Yo sentía que un sentimiento emergía de mi corazón y se expandía por todo el aire, por todo el ambiente
Y obviamente que me hizo reflexionar, tuve mucha introspección, me hizo cuestionarme mucho más cosas. Constantemente me estoy cuestionando muchas cosas y cuando leo este tipo de literaturas me cuestiono aún más, aún más, aún más. Entonces en mi cabeza crecen un montón de preguntas que a veces no son contestadas y está bien, no pasa nada, ¿no? Lo importante a mí me parece que es seguir preguntándose por qué y para qué se están haciendo las cosas y a quién o a quién le van a caer las consecuencias, a ti mismo o a los demás. Y obras como esta son muy importantes que se sigan escribiendo, porque es muy importante seguir rescatando la memoria y la oralidad de nuestros ancestros, de nuestros familiares perdidos, desconocidos. ¿Por qué? Porque como somos seres humanos irracionales, incomprensibles, tendemos a repetir nuestra historia y olvidar los hechos. Y por eso seguimos cometiendo los mismos errores y no aprendemos de las consecuencias. Pero rescatar la memoria hace que al menos nos hagamos preguntas y al menos por un corto tiempo, muy chiquitito, nos sitúe en un estado de conciencia plena para observar y tener otra perspectiva de nuestras acciones. Para cerrar esto les quiero leer el final de la novela que para mí es magistral, para mí es hermoso y es una de las cosas que no me gustó de la serie. De la serie no me gustó el final. Era algo que les iba a mencionar, que les dije que se lo mencionara al final, ¿verdad? ¿Recuerdan que en la novela y en la serie Férula, cuando Esteban Trueba corre de su casa, Férula le dice, se te va a achicar el cuerpo, el alma y vas a morir como perro? Sí le pasan las dos primeras cosas, pero la última, y es ya el último al final cuando ya están narrando la propia Alba, cuando sabemos que ella está narrando y ya está hablando en primera persona, eh, ella dice, se cumplió lo que las dos profecías de mi tía, excepto la última, porque mi abuelo no murió como perro, murió en mis brazos, yo acompañándole. Y en la serie cambian esta relación entre Alba y Esteban, al menos al final, y Esteban muere solo en su habitación. Y fíjese que cuando yo leí, o sea, ya que terminé la novela y supe que Alba se había enterado de todo lo que su abuelo había hecho cuando era más joven, eh, pude comprender porque a veces las personas o entre familias se perdonan ciertas cosas. Yo nunca lo entendí en la vida real porque para mí ha sido muy fácil desprenderme y cortar lazos familiares si algo no me gusta o algo me parece inapropiado, inaceptable. Para mí ha sido muy sencillo. Pero yo he visto esto a mi alrededor y siempre lo cuestiono. Digo, es que si sabe qué es la persona que es, ¿por qué no rompe relaciones? Y la- que la novela haya profundizado en la relación entre Alba y Esteban, me dio otra perspectiva para entenderla, no justificarlo. De por qué a veces las personas les cuesta tanto desprenderse de otras personas a las que quieren muchísimo y a las que estiman muchísimo. Y cuando Alba en la novela se entera de todo lo que hizo su abuelo, aún así siguió a su lado y lo acompañó hasta el final de sus días. Pero en la serie no. En la serie lo termina odiando y no quiere saber nada de él. Entonces les voy a leer el verdadero final. Bueno, una parte del final dice que su abuelo y ella empezaron a reconstruir la casa porque fue iniciativa de su abuelo que quería verla bonita. Mi abuelo tuvo la idea de que escribiéramos esta historia. Así podrás llevarte las raíces contigo si algún día tienes que irte de aquí, hijita, dijo. Desenterramos de los rincones secretos y olvidados los viejos álbumes y tengo aquí, sobre la mesa de mi abuela, un montón de retratos. La Bella Rosa junto a un columpio desteñido, mi madre y Pedro III García a los 4 años, dando maíz a las gallinas en el patio de las Tres Marías. Eh, Luego, más adelante, en el siguiente párrafo, dice, empecé a escribir con la ayuda de mi abuelo, cuya memoria permaneció intacta hasta el último instante de sus 90 años. De su puño y letra escribió varias páginas y cuando consideró que lo había dicho todo, se acostó en la cama de Clara. Yo me senté a su lado a esperar con él y la muerte no tardó en llegarle apaciblemente, sorprendiéndola en el sueño.
Tal vez soñaba que era su mujer quien le acariciaba la mano y lo besaba en la frente, porque en los últimos días ella no lo abandonó ni un instante. Lo seguía por la casa, lo espiaba por encima del hombro cuando leía en la biblioteca y se acostaba con él en la noche, con su hermosa cabeza corazonada de rizos apoyada en su hombro. Luego, ya para casi concluir, y justamente lo subrayé, como se puede ver aquí, sospecho que todo lo ocurrido no es fortuito, sino que corresponde a un destino dibujado antes de mi nacimiento, y Esteban García es parte de ese dibujo. Es un trazo tosco y torcido, pero ninguna pincelada es inútil. El día en que mi abuelo volteó entre los matorrales del río a su abuela, Pancha García, agregó otro eslabón en una cadena de hechos que debían cumplirse. Después, el nieto de la mujer violada repite el gesto con la nieta del violador. Cada pieza tiene una razón de ser tal como es, incluso el coronel García. Y así termina la novela. Bueno, no termina así, no son las últimas líneas son... Clara los escribió para que me sirvieran ahora para rescatar las cosas del pasado y sobrevivir a mi propio espanto. El primero es un cuaderno escolar de 20 hojas, escrito con una delicada caligrafía infantil. Comienza así: Barrabás llegó a la familia por vía marítima. Y es extraordinario, y con eso termino, porque la frase con la que termina Isabel Allende en la novela también es la misma frase con la que inicia La Casa de los Espíritus. Léalo, por favor léalo y analícelo. Adiós.